se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarado mental. La patria es un invento. Una estadística, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Buenas tardes, hoy les acompaña Sara Galeano, estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, actualmente curso séptimo semestre, y el día de hoy trabajaremos sobre algunos postulados teóricos de Ulrich Beck en relación al estado de contingencia que se vivió el año pasado a raíz del coronavirus. De fondo, las marmotas. Papada gusto Pinochet para el 73. Esperan que yo crea que hay frontera, que al otro lado no hay miseria, la misma pobreza. Mi patria siempre será el barrio, mi familia siempre van a ser mis cabros, no pertenecemos a un barco. Para Beck, el riesgo empieza donde acaba la confianza en nuestra seguridad. Sin embargo, es fundamental partir de uno de los términos más importantes que propone el autor, como lo es la sociedad de riesgo, para comprender cómo surge el concepto de riesgo y cómo el mismo puede ser entendido desde distintos escenarios. En base, digamos, a esta modernidad emergente que surge y trae el auge de la sociedad industrial y distintas consecuencias a raíz de la misma, la sociedad de riesgo es comprendida como la forma social originada donde los sistemas de normas sociales fracasan ante los peligros desatados por la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad se caracteriza inicialmente por presentar peligros o, amenazas eh, ambientales, políticas, económicas y demás que generan la necesidad de cuestionar masivamente el control o la controlabilidad que brindan ciertas instituciones frente a algún fenómeno en específico. En ese sentido, la cultura ya es comprendida como un ente que establece qué es y no una amenaza para el individuo. En la actualidad, se plantea que los peligros que ponen en riesgo la vida de las personas son, primero, el resultado de decisiones humanas y segundo, las consecuencias que dejan los sistemas normativos establecidos que resultan ineficaces. El concepto de riesgo, por tanto, caracteriza un peculiar estado intermedio entre la seguridad y la destrucción, en el que la percepción de los riesgos que nos amenazan determinan el pensamiento y la acción. Para intentar establecer mejor este concepto que parece de pronto abstracto con la situación de contingencia que se vivió el año pasado, es importante tener en cuenta que para Beck un riesgo o una amenaza surge de manera distinta y culturalmente es comprendido de una manera particular. La llegada del coronavirus del COVID-19 al país trajo consigo una amenaza que no solo se vio representada a nivel local, sino a nivel global, a causa de que ya no era percibida como un riesgo que se diera en un solo lugar y que afectara únicamente a ciertas personas, sino que ya era comprendida como algo que se veía a nivel mundial y atentaba contra la seguridad y la integridad política, económica y demás de ciertos países. Este proceso de expansión que tiene el COVID-19 a nivel mundial en países como Estados Unidos, España, Italia, Alemania, hace que se empiecen a presentar distintos índices de contagios y muertes de manera alarmante, que ponen en alerta a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, para declarar la presente situación como de carácter pandémico. En Colombia se conoce el primer caso de contagio en marzo, y pese a que el riesgo parece incierto porque no hay vinculación con un punto de origen y se desconoce la llegada del virus, recordemos que esto es del 2020, inicios de marzo, no se sabía cómo eran los niveles de contagio del mismo o cómo contrarrestar las implicaciones físicas que dejaba en el cuerpo. El viernes 12 de marzo del 2020 se confirman nuevos contagios en el país y la capital se presenta como una de las ciudades con mayores índices de contagio en distintas localidades. Una de las localidades que presenta mayores contagios es la localidad de Kennedy, con 3.628 contagios,
en un solo día. Esto genera pues que el Estado y múltiples instituciones se alarmen a raíz de que ya la expansión del virus está siendo algo inminente y se está prácticamente que saliendo de las manos. En ese sentido, el devenir real del riesgo y está directamente relacionado con las mediaciones que generan las instituciones para contrarrestar estos riesgos que posiblemente podrían ser una amenaza latente a nivel nacional. Las bases teóricas de Beck, para las bases teóricas de Beck, este panorama de riesgo trae consigo no solo la afectación y un riesgo físico en la salud de las personas, sino también un riesgo emocional y psicológico tras las alternativas planteadas con la intención de contrarrestar los índices de contagio, como lo son las cuarentenas o la suspensión de actividades presenciales y demás, que empiezan a presentar nuevas amenazas y peligros para las personas que habitan territorio nacional. ¿Qué sucede con esto? No solo hay afectaciones físicas, sino que los riesgos inician a trasladarse de la esfera pública, por así decirlo, a la esfera privada. Empiezan a presentarse casos de violencia intrafamiliar en las casas, ya por el tiempo que se ha compartido con las personas surge una mala comunicación verbal que a veces puede verse desatada pues en otro tipo de consecuencias y demás que ponen en riesgo a las personas. Uno de los temas importantes a mencionar en Beck y que tiene que ver mucho como con esta creación de lo que se considera amenaza o no y lo que se considera riesgo o no son el uso de las tecnologías que para Beck ayudan a extender ciertos fenómenos y a materializar el riesgo mediante los canales de comunicación, pues en este caso las noticias relacionadas con el coronavirus, las muertes, los niveles de contagio, la ocupación de las camas UCI y posibles panoramas futuros que se hacían teniendo en cuenta pues los altos niveles de contagio y que aún no se había generado ningún tipo de vacuna o ¿cómo lo digo yo? No se ha generado ninguna vacuna ni solución, digamos, médica que contrarrestara los efectos que dejaba el COVID en las personas. La materialización de el coronavirus por medio de las tecnologías convierte el riesgo en una mayor amenaza de la cual no se tiene certeza de quién es responsable y como consecuencia pues se generan riesgos que no son medidos y traen consigo condiciones de precariedad para la gente. ¿Qué pasa con el aislamiento preventivo que tuvo lugar a inicios del 2020? Que trae como consecuencia en la capital que muchas de las personas que tenían un trabajo informal y vivían del día a día y pagaban arriendo, se vieran altamente afectadas por la situación que estaba pasando en ese momento el país. Y pese a que en la capital algunas instituciones intentaron dar solución a estos inconvenientes por medio de apoyos económicos o mercados, la situación de amenaza que atravesaba el país ponía en duda el poder y la autoridad que tenían estas instituciones a responder frente a dicho fenómeno de manera correcta. En Beck, si los sistemas normativos establecidos por la voluntad humana son ineficaces, es decir, incumplen las exigencias para las que fueron previstos, pueden generar situaciones que promuevan la incapacidad política de controlar los riesgos por medio del derecho o las instituciones. La inminente necesidad que atravesaban y aún hoy atraviesan algunas familias a causa de las medidas preventivas decretadas por el gobierno para contrarrestar los contagios invalidó aún más los niveles de legitimidad que tienen los ciudadanos frente a las instituciones y el gobierno que tenemos actualmente. Según Ulrich Beck, cuanto más amenazadoras sean las sombras que se proyectan sobre el momento actual desde un futuro terrible que acecha,
más acuciante la conmoción que puede provocar al dramatizar hoy los riesgos. Es decir, en base a la pandemia y este latente miedo que se generó sobre el virus y las contradicciones físicas que tiene sobre la persona, elegir entre estar en cuarentena o contagiarse, no era una opción. Sin embargo, uno de los principales problemas que se perciben de toda esta situación y de las principales amenazas es que las poblaciones que se están viendo más afectadas pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, lo que hace que la situación de pobreza que de alguna manera se estaba intentando contrarrestar en años anteriores tuviera un crecimiento inminente. El gobierno y las distintas instituciones no estaban y aún no han dado soluciones eficaces a las múltiples necesidades que inician a presentarse en el país, porque la gente, digamos que pertenece a estos estratos socioeconómicos, no tiene la posibilidad de quedarse 1, 2, 3, 5 meses en el lugar donde habita actualmente, porque tiene que pagar servicios, porque tiene que pagar arriendo y demás. Y esto no solo presenta una falta de solidez en la construcción de una seguridad y control que domine la acción política y que brinde a las personas esta idea de que todo está bajo control, sino que también genera un acercamiento cada vez más latente a una sociedad de riesgo global. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más intentemos colonizar el futuro con ayuda de la categoría de riesgo, más se va a escapar de nuestro control, por así decirlo. A mitades de abril e inicios de junio del año pasado, el país ya empieza a cuestionarse las formas en que se están llevando a cabo las cuarentenas y cómo se está contrarrestando todas las implicaciones que ha tenido el coronavirus, porque las familias simplemente ya no pueden aguantar un día más en la casa porque si no, no comen. ¿Qué pasa con esto? Empieza a surgir esta nueva solución, entre comillas, de reabrir la economía del país a nivel nacional, bueno, primero local y luego y progresivamente a nivel nacional, para dar solución a algunos de estos problemas de carácter económico. Sin embargo, pues esto termina desatando otro tipo de problemas, como lo es mayores niveles de contagio, mayores personas en UCI, mayor número de personas que han muerto a raíz del mismo, pues a causa como de esta reapertura gradual, entre comillas, que se dio de el comercio, que buscaba ser una solución para los pequeños, medianos comerciantes, pero que en últimas terminó desatando más problemas. Esta nueva conciencia generada por la pandemia que transgredió el tejido social, para Beck tiene tres posibles formas de ser comprendida. La primera es admitir la situación de contingencia que atravesaban y atraviesa el país y el mundo, es decir, aceptar que estamos en un estado crítico de salud y que hay que ser responsables con nuestras acciones. Segundo, criticar la manera en la que los gobernantes pretenden minimizar las afectaciones y amenazas que deja la pandemia, que era un poco como cuestionarse el qué estaban haciendo ciertas instituciones y cómo lo estaban haciendo. Y tres, finalmente, resistirse a cumplir con las alternativas que intentan contrarrestar la situación actual del mundo a causa de problemas mayores. Entonces era un poco lo que se veía el año pasado de familias que salían a manifestarse porque no tenían que comer, de familias que se veían, digamos, enfrentadas al aparato armado del Estado, que sí o sí buscaba mantener un orden por medio de la violencia, pasando por encima pues los múltiples inconvenientes y amenazas que vivían estas familias de estratos socioeconómicos bajos y demás, que digamos terminó generando un panorama de
múltiples problemas y amenazas a nivel económico, ambiental, laboral, emocional, político y demás, que hacían del riesgo algo global, digamos, en cuanto a las relaciones y los niveles de contagio que permitían otros países al no ver el virus como una emergencia sanitaria, sino también local, porque en muchos de los barrios empezó a verse que las familias ya no tenían que comer. Este riesgo no solo presentó una amenaza materializada por los medios de comunicación que reafirmaban un futuro incierto, lleno de peligros, sino que también permitió ver que cada vez estamos más cerca de ser una sociedad de riesgo, como denomina Ulrich Beck, que se permea de inseguridades a causa del fracaso de los sistemas sociales y los peligros que se desatan en el mismo por ciertas decisiones que se toman. Para finalizar, considero que la teoría sobre sociedad de riesgo que propone Beck y el término de riesgo permite interpretar una etapa en que las dinámicas de la globalización y sus consecuencias son resultado de esta primera fase de la modernidad y sus fundamentos. Teniendo en cuenta las consecuencias desatadas por la modernidad, es importante mencionar el carácter reflexivo que puede llegar a tener la misma al preocuparse por los riesgos, las amenazas, los peligros y las implicaciones que tiene en la sociedad y de manera fundamental en los distintos tipos de relaciones que se dan en la misma. Importante tener en cuenta que los postulados teóricos del autor para comprender en términos económicos, políticos o ambientales son fundamentales para definir que riesgo no es algo que atenta únicamente de manera física a las personas, sino también psicosocial. Esperamos les haya gustado este capítulo. Los dejamos con las marmotas y nos vemos en otro encuentro. Duermen a la población con televisión basura, para que el pobre obrero no descubra esta estructura. No nace en dictadura y aún se tortura, al borde de la locura, mi vida se fractura. Solo tu sonrisa evita saltar la cornisa, como pa' que la mente huele aunque mi alma agoniza. Y aún despierto con ira, sociedad podrida, rindo por lo que aún están y los que no le deben una vida. Que viva la anarquía en esta